Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar nuestra tercera capacitación al COPAS. Vamos a charlar un poquito de inspecciones planeadas y no planeadas. Al final va a haber una evaluación en la plataforma y yo les enviaría el correo, el acta y el formatico de capacitación para que ustedes por favor me regalen su firma digital. Nos queda una capacitación que es la investigación de accidente de trabajo que haríamos durante el mes de marzo y así culminaríamos el proceso de formación del comité. ¿Esto qué quiere decir? Que ya Juliet no se va a seguir grabando ni vamos a seguir interactuando por la plataforma. Ya como culmina el proceso de formación, ya debemos empezar a reunirnos. Las reuniones al COPAS deben ser mensual, 2 horas durante el mes, es decir, que a partir del mes de abril ya debemos buscar el espacio, ya sea si seguimos trabajando desde remoto por Zoom o si vamos a la oficina en la oficina, buscar el espacio, buscar las 2 horas para podernos reunir y poder ir gestionando las actas. Ahorita mismo las actas de reunión del COPAS son el tema de la capacitación, lo que se explica en la capacitación y ustedes firman que participaron en la capacitación y que la recibieron. Pero lo ideal es que a partir de abril ya se empiece a diligenciar el acta con lo que se hable en la reunión, con los temas que tratemos, con los compromisos que se adquieran. ¿Qué temitas podemos tratar? Depende. Pues si ya estamos en la oficina, pues ya yo les iré direccionando más o menos cómo deben ser las temáticas de discusión durante el COPAS. Si estamos en remoto también, ahí nos vamos ideando qué temitas de seguridad y salud podemos ir fortaleciendo como compañía, que es en realidad el foco del comité, este análisis para poder proponer cositas que es en pro al beneficio tanto de la empresa como del colaborador. Con base en esto, entonces, la dinámica de capacitación la tendríamos ahorita por el mes de febrero, en marzo, y en abril yo me estaría comunicando con ustedes para poder generar un espacio en común y podernos reunir. Les voy a compartir entonces pantalla. Contenido de la capacitación, entonces, ¿qué es inspección? Inspección planeada, ¿cómo se clasifica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las recomendaciones durante, antes y después? Y las acciones a seguir. Y pues al final la evaluación en la plataforma. Las inspecciones planeadas, bueno, el contexto general de qué es una inspección. La inspección es una acción que como efecto trae investigar, examinar, revisar, explorar, ya sea un área o un objeto o una actividad. Eh, Planeadas son cuando vienen con su cronograma y cuando se tiene estipulado una programación, es decir, cada cuánto las vamos a hacer y en dónde las vamos a hacer. Las inspecciones planeadas se pueden realizar a instalaciones locativas. Una instalación locativa comprende, por decir, en una oficina, todo lo que comprende la oficina, no solamente el escritorio, el cable, la pantalla, que si la silla es ergonómica, que si tiene, que si no tiene, sino también el suelo, el techo, la iluminación, si tiene ventilación, dónde está la caneca de basura, si la persona de pronto al lado de su puesto de trabajo tiene cajas, si tiene un área despejada para poder transitar. Eso es lo que habla como tal un área locativa. Máquinas, equipos, herramientas, elementos para emergencia, o sea, la camilla, el botiquín, el extintor, a procesos industriales u operacionales. También, como lo dije antes, las inspecciones pueden ser directamente a cosas como un botiquín, como a un área locativa, que es lo que comprende como tal una oficina, o a un proceso industrial u operacional que ya viene a ser la manipulación de una máquina, por ejemplo. Esta actividad quiere especial dimensión ya que su función esencialmente es preventiva. Sí, las inspecciones buscan identificar condiciones o factores que pueden poner en riesgo al colaborador de manera preventiva. Obviamente, como en todo, pueden existir accidentes o incidentes de trabajo que requieran de una inspección no planeada, sino simplemente como acción de mejora y dentro de la investigación se debe revisar qué fue lo que pasó. Entonces se va a inspeccionar el área. ¿Están determinadas en el plan de trabajo? Sí, en el plan de trabajo de seguridad y salud se identifica cuáles son las inspecciones que la empresa necesita, a qué áreas, a qué lugares, a qué cosas, a qué máquinas, a qué herramientas, a qué puestos,
Se propone cada cuánto se deberían hacer las inspecciones y pues va acompañado de su checklist, que son los formaticos que van acompañados de la evidencia de la revisión que se hizo. Eso está incluido dentro del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Inspecciones no planeadas son las inspecciones que anteriormente mencionaba. Son inspecciones que salen cuando ocurre algo que requiere como acción de mejora realizar una inspección o una revisión en el área. Usualmente esas cosas son accidentes o incidentes de trabajo o enfermedades laborales, ¿sí? Se clasifican en 3: inspecciones planeadas generales, inspecciones planeadas de orden y aseo, inspecciones de áreas y partes críticas. Las inspecciones generales, como su nombre lo dice, mencionan áreas completas, son áreas generales. Por ejemplo, vamos a hacer una inspección a las oficinas de G&D. Todas, que si G&D tiene una, que si tiene dos, que si tiene tres, que si tiene cinco, no importa. Se va a hacer inspección a oficinas y eso va a incluir en general a todas las oficinas de G&D. Se va a hacer una inspección locativa, entonces se va a mirar en todas las oficinas de G&D el piso, el techo, la estructura, en dónde están archivando, si hay reguero en el piso, si hay cables en el piso, qué puede ocasionarle a la persona un tropiezo, si las áreas por donde se transita están adecuadamente despejadas o si hay obstáculos, si los hay, qué obstáculos son, si son por falta de orden o por falta de mantenimiento, por ejemplo. Esa es una inspección planeada general. Una inspección de orden y aseo, ya como su nombre lo dice, tiene que ver con el orden y el aseo puntualmente del área o de la herramienta o de la máquina. ¿Por qué? Porque el tema de orden viene anclado al tema de riesgo locativo. Y el riesgo locativo se identifica cuando por desorden nosotros mismos podemos ocasionarnos accidentes o incidentes porque nosotros por desorden ponemos esos obstáculos que se identifican como riesgos para mis compañeros. Yo puse una bolsa ahí, yo Juliet sé que la bolsa está ahí, pero el resto de mis compañeros no lo saben. Entonces si alguien viene hablando por celular con una caja o con 3 carpetas y no lo vio, se tropezó y se cayó, ¿sí? Y básicamente fue por mi desorden. Hay acciones de orden y aseo que son porque el colaborador decide dejar las cosas en el piso. Hay otras acciones de orden y aseo que son porque las compañías, por ahorrar espacio, meten en un espacio a muchos escritorios, al archivador, a un montón de cajas, a un montón de bolsas, a un montón, simplemente por ahorrarse un poquito más de dinero en buscar un lugar para archivar los archivos muertos, por ejemplo, ¿sí? Obviamente no es el caso de G&D, pero sí hay lugares en donde el tema de orden y aseo no es solamente el colaborador, sino también es por parte del empleador, ¿sí? Que las áreas no están despejadas, sino literal tiene medido cuántas tabletas ocupa un escritorio y asimismo miran cuántos puestos ocupan dentro de la oficina y pues no tienen en cuenta que en caso de una emergencia, si la gente tiene el espacio necesario para poder hacer una evacuación o si simplemente todo el mundo se va encima de todo el mundo, se estrellan contra la puerta, porque en realidad no hay un espacio despejado para transitar libremente. Las inspecciones de áreas o partes críticas, esto habla puntualmente de tareas de alto riesgo. Las tareas de alto riesgo, que a G&D, gracias a Dios, no las tenemos, son tareas de alto riesgo clasificadas así porque la exposición y la consecuencia del colaborador es severa. Cuando digo severa, ¿qué quiere decir? Que le puede ocasionar la muerte al colaborador, tener una exposición a un riesgo, o le puede ocasionar una lesión que lo incapacite por el resto de su vida. Cuando digo incapacitar, no hablo solamente para poder laborar, sino hablo en general, en su vida. Por ejemplo, la metalmecánica, el trabajo en altura, el trabajo en espacio confinado, el trabajo eléctrico. Esas inspecciones no nos aplican, pero sí existen. Y esas inspecciones, por ejemplo, no las realiza el COPAS, sino las debe realizar el profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de las inspecciones? Identificar condiciones subestándar, ya lo habíamos visto. Verificar la eficiencia de las acciones correctivas, ¿sí? Sucede que, es un ejemplo, sucede que el mes pasado una colaboradora informó que en la oficina de 4 bombillos solo funciona uno. Y que cuando ya el sol se empieza a ocultar, tipo 5, 5 y media, 6, ella en realidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande a sus ojos para poder ver lo que está haciendo y que eso le produce un desgaste visual y que entonces le arden los ojos y que le produce fatiga y bueno. Ella reportó eso el mes anterior, sí. Sucede que a este mes nosotros vamos a hacer una inspección locativa y vamos a verificar el tema de las luces.
y la colaboradora aún no le han hecho el cambio de los bombillos. Aún sigue laborando con un solo bombillo. Aún sigue en esa exposición. Ella ya lleva un mes esforzando sus ojos. Ahí es un modo de verificar las acciones, la eficiencia de las acciones correctivas. Entonces ahí ya hacemos la inspección y ya entre el COPAS se debe identificar por qué no se ha dado solución. Ah, es que nadie lo escaló a la dirección. Es que la dirección no tiene ni idea que eso está pasando. Es que se escaló a la dirección, pero solo se dijo una vez y obviamente pues con las tareas del día a día se olvidó. O sea que nadie le hizo seguimiento. Ah, no, es que nadie informó. A todos se nos olvidó y nadie informó de esa condición. La persona lo reportó el día que lo reportó y se nos olvidó ese tema. ¿Mm? Entonces, esa inspección va en búsqueda de poder identificar por qué la condición sigue existiendo y qué es lo que pasó en el entorno de la condición para que en un mes no se gestionara absolutamente nada de ese tema. Tomar medidas correctivas, sí, de cada inspección se deben tomar medidas correctivas, si se hallan, obviamente. Identificar riesgos ocasionados por la instalación de nuevos equipos, sí, también. Cuando las compañías tienen ingreso de nuevos equipos, herramientas o un cambio estructural, también se debe analizar cuál es el impacto del colaborador y el COPAS, por supuesto, pone ahí su granito de arena. Estos ejemplos que yo doy son ejemplos generales, ¿no? No estoy diciendo que en GID se presenten estas situaciones. Recomendaciones. Antes, durante y después de una inspección. Antes, tener un enfoque positivo, claro que sí. No siempre tenemos que ir con el ojo crítico, sino hay que también identificar lo bonito y lo positivo, las cosas bien hechas, porque también vamos a verlas y es bueno identificarlas y poder felicitar a la compañía por esto. Planificar la inspección, revisar el cronograma de inspecciones, claro que sí. Planificar la inspección y revisar el cronograma de inspecciones, claro que sí. Nosotros no podemos hacer una inspección planeada si no va unida al cronograma. No podemos hacer inspecciones pues a la loca, porque entonces ya no tiene nada de cronograma ni tiene nada de planeación, sino hago lo que se me ocurrió. Proveer de los elementos necesarios. ¿Cuáles? La lista de chequeo. Hacer una inspección sin lista de chequeo es hacer nada, porque cuando llega el auditor quiere ver la lista de chequeo. El auditor no quiere escuchar su testimonio en su experiencia en la inspección. En seguridad y salud, como yo ya lo he mencionado en anteriores capacitaciones, lo que no está escrito no existe. Durante, utilizar la lista de verificación. Sí, hay gente que uno les da la lista de verificación y no la usan. Y entonces empiezan a rayar por detrás de la hoja a identificar lo que a ellos les parece. Se pueden presentar dos situaciones. Que la lista de verificación no incluya todo lo que el participante del COPAS vea, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo tengo ojitos, pero no alcanzo a llegar a cada rincón. Entonces, yo identifico lo que veo. Puede presentarse que usted como participante del COPAS me diga, hey, Juliet, mira, yo pienso que adicional a esto deberíamos verificar esto, por esto. Listo, lo incluimos en el formato. Pero no quiere decir que las cosas que estén en el formato no se revisen y que yo empiece a tachonear por detrás y a la final no diligencia nada. Con esto también hay que tener mucho cuidado y es que como estos son evidencias para auditoría, ningún formato puede ir tachoneado, ¿sí? Si ustedes durante la inspección dañaron el formato, a mí por ejemplo me pasa mucho, yo me equivoco. Durante la reunión imprimimos otro formato, pasamos lo que documentamos, lo firmamos y dejamos ese formato en limpio. Pero un formato de inspección no puede ir jamás ni con corrector, ni se puede diligenciar con lápiz, ni colores, ni con esferos de otros colores. Todo debe ir en tinta negra, con esfero, con la fecha y firmado por la persona que realizó la inspección. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces no le damos importancia a la lista de verificación y en final en una auditoría es el trabajo, es el material que nosotros vamos a mostrar. Anotar toda condición subestándar identificada de forma breve, muy importante, utilizando expresiones como doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto, muy importante. Si yo detecté la condición, no es el relato pues de 5 páginas de que es que yo llegué tal día, no, es puntual, está roto, no existe, no sirve, está doblado, está fundido, está oxidado,
está desgastado, está roto, así, palabras puntuales. Esto también suele pasar. Entonces el COPAS me entrega un formato y yo veo un montón de calificaciones supremamente bajas y no me escriben enfrente por qué. Y después yo voy y le pregunto a la persona y la persona ya no se acuerda. Entonces sí es importante dejar el formato claro. Hay auditores de auditores que simplemente se sientan y leen. ¿Mm? Así como hay unos que cuentan y dicen, bueno, muéstrame cuántas expresiones hizo, cuántas expresiones planeó, 20, listo, muéstrame a ver dónde están las 20 expresiones y miran una que otra. Hay otros que sí se sientan a leer el detalle de cuál fue el desarrollo de la inspección. Entonces hay que diseñar un formato en donde cuando se diligencia sea entendible de qué fue lo que se encontró. Buscar factores de riesgo que no sean fáciles de identificar. También, vuelvo y lo digo, como lo decía anteriormente, mis ojitos pues llegan a un límite, hay cositas que yo definitivamente no alcanzo a ver y que seguramente sus ojitos en esas inspecciones nos van a ayudar un montón a poder identificar y llegar a esos factores de riesgo que yo todavía no tengo identificados. Esa es la función del COPAS. Por eso es un comité de ayuda al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque son unos ojitos adicionales que nos van a permitir a nosotros y a esta área poder llegar a rinconcitos que de pronto aún no hemos llegado. Después de la inspección, priorizar las acciones correctivas. Claro que sí. No es lo mismo tener la prioridad que tengo yo con mi colaboradora hablando pues del tema de la luz que en las tardes me está trabajando sin ningún tipo de iluminación que le ayude a ella, sino apenas con la luz de la pantalla. No es lo mismo eso a encontrarme con una recomendación por allá que diga pintar la pared. ¿Sí? No es la misma prioridad. Porque pues si se pinta la pared o no se pinta la pared, por estética así terrible que esté manchada, pero en realidad a la seguridad de la persona no me le está afectando nada. A la seguridad y a la salud de la persona. Mientras que el tema de los bombillos sí me le está afectando a la salud. Entonces, priorizar cuáles son esas acciones correctivas. Asignar los responsables a ejecutar los controles. También. Más adelante voy a mencionar el tema de la matriz de mejora donde voy a explicar todo esto. Desarrollo de indicador también. Esto también es medible. Legalmente se debe sacar un indicador que es número de inspecciones planeadas versus número de inspecciones desarrolladas. Y ahí pues se saca el porcentaje de cumplimiento con la planeación, porque pues como eso está dentro del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, se debe medir, así como se miden las capacitaciones, por ejemplo. Adicional a ese indicador, que es un indicador legal, pues, o sea, legalmente se tiene que tener y se tiene que sacar, yo saco otro indicador que es un indicador de desarrollo de acciones correctivas. Entonces yo pongo número de acciones correctivas, que para eso me funciona súper bien la matriz de mejora, número de acciones correctivas propuestas versus número de acciones correctivas realizadas. Entonces, ¿qué me puede salir ahí? Que de las 10 recomendaciones correctivas que hizo el COPAS en el año, se desarrolló una. Esto yo lo comparto tanto como con el comité como con las directivas de la empresa. ¿Para qué? Para que podamos identificar cómo nos estamos moviendo. ¿Cómo nos estamos moviendo en esa mejora continua? ¿Cómo nos estamos moviendo en esa dar soluciones? ¿Por qué de 10 recomendaciones solo o de 10 acciones correctivas solo desarrollamos una? De pronto Juliet no hizo el seguimiento. De pronto a Juliet se le olvidó. De pronto se alzó la mano y se informó una sola vez, pero no hubo un desarrollo. De pronto se dijo a las directivas, pero las directivas no lo autorizaron. Entonces, ¿cuántas de esas 9 acciones correctivas que se diseñaron ahí, las directivas no autorizaron? Eso es lo que yo busco sacar en ese indicador, poder analizar si las acciones correctivas que COPAS propuso fueron buenas acciones correctivas, se aplican, si sí son gestionables, si en realidad tienen que ver con la seguridad y la salud de la gente. Y otro que pues es el tema del cumplimiento. ¿Sí? Si de pronto fue falta de atención mía, si de pronto fue falta de identificar si en realidad era una acción correctiva o no lo era, o si fue una falta de gestión con la dirección. Acciones a seguir.
Se pueden agregar otros tipos de soportes, claro que sí. Es más, yo necesito fotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la foto es la evidencia. ¿Evidencia de qué? Del hallazgo. Entonces, identifiqué que en esta oficina de 5 bombillos vive uno, los otros 4 no existen. Fotico. Listo. Después, abajito de esta diapositiva donde nombra la matriz de mejora, ahí va a estar la fotico del antes y la fotico del después. Entonces, para mí no hay mejor evidencia que la foto. Cuando yo he tenido experiencias en auditorías, me dicen, bueno, muéstranos a ver cuáles son las acciones de mejora. Yo les muestro lo que consolido, porque esas acciones de mejora yo las consolido en un Excel de donde saco el indicador que está en la matriz de mejora. Entonces el auditor me dice, bueno, déjame ver dónde está el listado de las acciones de mejora. Yo le digo, mira, auditor, son estas. ¿Dónde puedo yo evidenciar que la empresa efectivamente sí dio solución a eso? No sé. Sí la dio. Si usted quiere, va en este momento a la oficina y están los 4 bombillos. Y el auditor me dice, sí, pero ¿cuánto se demoraron en hacer esa gestión? ¿Dónde puedo evidenciar yo el seguimiento? ¿Sí? Tiene toda la razón. Entonces, por eso es tan importante que de todo hayan evidencias. Entonces, el COPAS se reúne y la evidencia es el acta. La inspección se realiza y la evidencia es el formato. El hallazgo se identifica y la evidencia es la foto. ¿Mm? El hallazgo se soluciona y ¿cuál es la evidencia? Pues la foto de la actividad que la empresa hizo. Esa es la dinámica de la matriz de mejora. Y en seguridad y salud en el trabajo es la dinámica que lo comprende en un 200%. ¿Sí? Si no hay evidencia, nada existe. Lo digo no solamente porque sea cansona, sino porque en las auditorías que yo he atendido ha sido así. Hace algunos años, salud y seguridad era documental. Tú mostrabas un papel que le pagabas a un profesional que hiciera y con eso te salvabas. Pero ahorita no es solamente el documento, ahorita se debe tener la evidencia. Las acciones a seguir deben ser basadas en los aspectos reales. Me muestran el formato, yo no entiendo el formato, voy, verifico qué fue lo que pasó y me doy cuenta que la información es totalmente inventada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque usted tenía en su mente una estructura del área que con lo que usted se acordaba me diligenció el formato, pero resulta que el área ya no es así. Y entonces yo me encuentro con información falsa, o sea, mentiras. Mucho ojo con esto, porque esas inspecciones son firmadas por ustedes, porque adicional a eso es mi material de trabajo, porque recuerden que el COPAS es una ayuda al sistema de gestión. Y si a mí me tocara ir a revisar cada una de las inspecciones que ustedes hacen, pues yo lo hago. Y porque estamos haciendo doble trabajo. Entonces yo doy mi voto de confianza a que el comité me está ayudando de la manera que se necesita, ¿sí? Obviamente en un inicio, mientras que empezamos con esto y ustedes le logran coger el feeling, yo los voy a estar acompañando en las inspecciones y les voy a estar direccionando, pero va a llegar un momento en el que yo les voy a dejar que ustedes trabajen, porque es que el COPAS es una ayuda a la persona de seguridad y salud y al área, no es otro carrito de carga. La persona de seguridad y salud los direcciona y les dice, miren, es por este camino, pero ustedes deben andar solitos. Por eso yo les decía en las primeras capacitaciones, no puede ser que el día que la persona de seguridad y salud se vaya o no esté, no se reúna más el COPAS. ¿Por qué? ¿Por qué no se reúne más? Si ahí está el cronograma de inspecciones, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si pasa un accidente de trabajo, ya saben que deben participar en la investigación, ya se los explicaron, ya lo han hecho. Entonces, ¿por qué no se reúnen? Si eso no depende de la persona de seguridad y salud, el COPAS debe andar solito. Ustedes ya saben qué tienen que hacer. Para eso tienen un representante administrativo, que en este caso es Jason, que va a ser la personita que va a ir escalando esas cositas a la dirección. Pero el COPAS no tiene por qué dejar de reunirse porque no haya un representante de seguridad y salud. Recuerden que esto es para el sistema de la empresa, no mío. Seguridad y salud de Heide es para Heide, no es para Juliet. ¿Mm? Y el pro de este comité no es para mí, es para la compañía, ¿sí? Ustedes son ojitos, son ayudas, son un comité de ayuda al sistema de gestión. Yo como profesional les doy mi voto de confianza,
les doy el material a inspeccionar y confío en que ustedes están yendo y están haciendo la revisión como yo lo expliqué o lo dirigí. ¿Sí? No es para yo después ir y revisar y hacer doble trabajo, ¿no? El ideal es que trabajemos en equipo. Hay unas inspecciones que haré yo y hay otras inspecciones que se van a identificar que Copás me puede ayudar porque hace parte de las funciones. Entonces, esto lo digo y yo siempre lo digo en cualquier reunión del Copás que haga, porque a veces siento que las personas piensan que me están dando cuenta a mí y en realidad no es así. Ustedes le están dando cuenta a Heide. Entiendan como es el granito de arena que yo como colaborador le entrego a Heide. Por eso habla de aspectos reales. Es de que yo voy al sitio y revisé esto y hallé esto y lo escribí aquí. No es que yo me imagino que el sitio es así o es que yo ya he ido allá, entonces ¿para qué voy si yo ya sé que hay allá? No, hay que hacer la dinámica como se debe. Identificar acciones correctivas en la matriz de mejora. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hacen las inspecciones, me entregan a mí ese material. Yo con ese material saco de ahí las acciones correctivas, las digito en la matriz de mejora, tomo sus foticos, las recorto y las pego en el hallazgo, pongo la fecha del hallazgo, pongo quién realizó el hallazgo, si en este caso es el Copás y qué personita del Copás, pongo una fecha, en qué fecha se proyecta darle solución a ese hallazgo y pongo quién va a ser el responsable. Siempre va a haber una responsabilidad compartida, porque seguridad y salud no es autónomo. No es como que el día de mañana llegó Juliet y dijo que se debían cambiar todos los escritorios de Heide y así se va a hacer. No. Es un trabajo en conjunto con las directivas de la empresa. Por ejemplo, en ese ejemplo, valga la redundancia, es importante identificar allí quién hace el seguimiento, cuándo hizo el seguimiento y cuál fue el resultado de ese seguimiento. Yo no digo que Copás no pueda cometer errores, porque claro que sí, todo el mundo los podemos cometer. Lo importante es siempre ir en pro a la mejora continua, a ir solucionando todas estas cositas, a irnos capacitando, a irnos involucrando y listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Entonces al final en la plataforma van a encontrar la evaluación. Yo les estaré enviando al correo las actas y los formaticos de capacitación, tanto de esta reunión como del mes pasado, para que por favor me regalen su firmita digital. Y bueno, así culminamos entonces nuestra tercera capacitación en el Copás. Nos vemos, si Dios lo permite, el siguiente mes con el temita de investigación de accidentes de trabajo para ya finalizar nuestra etapa formativa. Que tengan un excelente día. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.